Auspician el 38º aniversario de la Fundación Mediterránea las siguientes empresas. Presentan de manera exclusiva este programa. La misma filosofía, una nueva imagen. URG, Urgencias 435-1111, una empresa OSDE. Aprovechate de tu cordobesa, ahora con 20 cuotas sin interés. Aprovecha este plan exclusivo en todos los comercios adheridos. Conocelos en www.bancor.com.ar. Si todavía no tenés tu cordobesa, solicitala ya en nuestras sucursales. Manfrey, solo con la mejor leche. Aceitera General Dehesa, una empresa argentina que exporta al mundo la riqueza del campo, abriendo nuevos mercados internacionales para el país y la provincia. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima, Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. House Mobile, fabricante de equipamientos para empresas y oficinas, los espera para asesorarlos en su showroom de Sagrada Familia 1210. Vení, jugá, divertite. Casinos de Córdoba. Manfrey, solo con la mejor leche. Bueno, viejo Francisco, recibe al público. El lunático lo voy a retirar a cuarteles de invierno. Ya se ha ganado su garbancito. Y la barra completamente agradecida. Tati la barra. Muy bien. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenidos al programa especial del 38º aniversario de la Fundación Mediterránea. Una jornada más en el Sheraton Hotel, donde se habló de economía, pero no solo de economía, sino de algunos otros aspectos de la vida cotidiana y de un país que tienen que ver en definitiva con la economía. Vamos a hablar de política, de salud, de educación, se habló absolutamente de todo. En primer término, hablamos con Ricardo Arriazu, economista, para hablar de qué país encuentra el futuro presidente, teniendo en cuenta que estamos en un año electoral. Y después, a renglón seguido, hablamos con Marcelo Capelo, de IERAL, de la Fundación Mediterránea, para ver qué hay que cambiar para que se reactiven las economías regionales. Argentina tiene un déficit en cuenta corriente equivalente a 1,7% del producto. La gente cree que el déficit en cuenta corriente refleja si soy competitivo o no. No, no es así. Es la diferencia entre los ingresos y los gastos de un país. Con ese número uno diría que Argentina está gastando por encima de su ingreso el equivalente a 1,7% del producto, unos 8.000 millones de dólares. Bien. Pero cuando hay control de cambio, la gente muchas veces compra divisas mintiendo. Por lo tanto, es probable que el déficit en cuenta corriente sea menor. La segunda parte es que contablemente la forma en que se trata los dividendos es que se lo registra como si se hubiese pagado y como no se pagaron se lo pone como ingreso de capitales. Entonces, de hecho, Argentina financieramente no está en déficit y en los últimos años acumuló superávit. Eso va a ser coincidente con candidatos o equipos económicos de candidatos que dicen Argentina no necesita un ajuste macroeconómico. Eso es correcto. El país no necesita bajar su nivel de gasto absoluto. Habiendo dicho eso, hay un déficit fiscal, es decir, hay un sector que gasta de más y hay otro sector que gasta de menos
y se lleva la plata. Lo que el país necesita es que el que está gastando de más gaste menos, el ajuste fiscal, sí, y el que gaste de menos no se lleve esa plata, la gaste y la gaste en inversión, no en consumo, para generar el crecimiento para el futuro. Segunda cosa favorable para Argentina es que Argentina es acreedora neta del mundo, aunque parezca mentira. El gobierno... ¿Cómo es eso? Claro, el gobierno es un deudor neto en porcentajes que depende que se incluya o no se incluya. Pues, digamos, relativamente bajo. Pero el sector privado es un gran acreedor del mundo, porque todo argentino que tiene un dólar, en realidad le prestó recursos reales a alguien en el exterior. Claro. Entonces, el país como un todo es un acreedor neto del mundo, lo cual, dando confianza, tiene una magnífica oportunidad. Para dar confianza hay que resolver una cantidad de problemas microeconómicos y sectoriales. El otro tema es, teniendo los segundos recursos más grandes del mundo, digamos en gas, y los cuartos en petróleo no convencional, tenemos déficit energético importante e importamos mucho, digamos, gas de Bolivia y de otros países. Tenemos distorsiones causadas por el control de precios, distorsiones causadas por el control de cambio del cepo, distorsiones causadas por el control de las importaciones. Son todas cosas que hacen que, en lugar de dedicarnos a lo que realmente tenemos ventaja, estemos creando una economía ficticia. Y el nivel de vida de los pueblos es cuánto aumenta mi producción, cuánto aumenta mi productividad. Entonces, todos los países que realmente han progresado lo hicieron en base a sacrificio, esfuerzo y prudencia. Entonces, bueno, esos cambios hay que hacerlos. Detrás de eso está la confianza. Entonces, ¿cómo hace la gente para tener confianza? Tiene que confiar que el mejor lugar para invertir o para tener su dinero es en Argentina, porque no va a ser estafado. Pero la inflación es una estafa. Entonces, digamos, sí misma, ¿no? La inflación es una estafa. El gobierno pidió prestado una cierta cantidad de bienes y cuando va la gente a usar ese dinero compra mucho menos bienes que lo que prestó. ¿Qué de todo eso que usted recién enumeró como distorsiones se puede llegar a cambiar? Porque hay candidatos que dicen, por ejemplo, vamos a terminar con el cepo inmediatamente, otros dicen, no, bueno, vamos a ver, va a ser gradual o no lo vamos a hacer. Vamos a ir por pedazos. La única manera que Argentina el año que viene crezca en lugar de tener una recesión es que la gente tenga confianza, deje de sacar capitales y que haya inversión, digamos, que entre en capitales. Esa es la única. Los tres candidatos han hablado de esto. Los tres. Y para eso hay que amigarse con el mundo. Con las economías regionales se sumó un problema derivado del contexto internacional, que es el hecho de que bajaron los precios de muchos productos que venden las economías regionales. En el caso de Córdoba bajó el precio de la soja, del maíz, del trigo. En el caso del sur hay problemas con los precios de las frutas, el precio del aceite de oliva. En general han caído los precios de los productos regionales. Pero a eso se le ha agregado un problema interno, generado internamente en varios años, que es el encarecimiento de los costos de producción, que tiene mucho que ver con el atraso cambiario, con un tipo de cambio que está muy bajo en Argentina, el tipo de cambio oficial, que hace que los costos para producir, cuando uno los mide en dólares, cuando lo dividimos por el tipo de cambio, quedan en valores altos a niveles internacionales. Entonces, con precios más bajos para los productos que venden y con costos más altos en dólares, entre otras cosas por ese tipo de cambio en Argentina que ya está muy bajo, estas economías regionales no pueden competir. Entonces están en graves problemas, como lo vemos a veces en los medios de prensa. Dado que el contexto internacional el año que viene no va a mejorar para este tipo de economías, va a tener que mejorar la política interna respecto de cómo afecta al sector. Por ejemplo, la cuestión cambiaria, evidentemente va a tener que subir el tipo de cambio oficial para poder darle aire a las economías regionales, van a tener que bajar algunos impuestos, no tiene ya ningún sentido aplicarle retención a las exportaciones a las economías regionales, que pagan, no solo paga la soja o el maíz, sino también paga cualquier economía regional y el sector industrial, un 5%. Y hay otros impuestos también que son ahora ya un pesado lastre para este tipo de producciones. Entonces es muy probable que con el nuevo gobierno se dé un mix entre devaluación de la moneda local y reducciones de algunos impuestos para poder darle aire de nuevo a las economías regionales.
Vamos a hablar de tarifas y del tema hablamos con Andrés Chambuleiro, especialista justamente en este tema. ¿Cómo hacer para que las tarifas de algunos servicios, por ejemplo, de la energía, que ya son caras para un vasto sector de la República Argentina, porque están diferenciadas en la capital federal, en el conurbano, en el resto de las provincias argentinas, no tengan un terrible impacto y se puedan acomodar para que el sector sea competitivo? Por otro lado, vamos a hablar con Juan Manuel Garzón, del Guieral de la Fundación Mediterránea, para ver de qué manera podemos hacer una Argentina más competitiva, teniendo en cuenta que desde hace varios años ya el país no crece. Gran desigualdad en las tarifas. A ver, separemos los servicios. Sí. Gas es un servicio de jurisdicción federal, las tarifas las fija el gobierno nacional y son muy parecidas en todo el país, salvo en la Patagonia, que tiene un subsidio especial por una cuestión de temperatura. Electricidad, distribución de electricidad es distinto porque cada provincia tiene su distribuidora provincial que tiene políticas provinciales. Por ejemplo, las tarifas que cobra EPEC son facultad del gobierno cordobés, no del gobierno nacional, a diferencia del gas. El gas es todo federal, nacional. Entonces, es primera gran diferencia. Cuando uno dice, yo acá en Córdoba pago 2.500 pesos por mes de electricidad, mientras que una misma casa en Buenos Aires paga 200 pesos, bueno, ahí a lo que se refiere es a las tarifas de distribución, es decir, la red de distribución local, que en Córdoba es del gobierno provincial. El gobierno provincial ya aumentó varias veces las tarifas de distribución. Sí, de hecho todos los años lo hace. Exactamente. Mientras que las distribuidoras que están en el Gran Buenos Aires, de norte y de sur, son de jurisdicción nacional. Y esas tarifas el gobierno nacional decidió mantenerlas congeladas desde el 2001. A base de subsidios, ¿no? Correcto. Entonces, un mismo consumidor que acá paga 2.000 pesos, en Buenos Aires paga 200, 300 pesos porque tiene la tarifa de distribución subsidiada. Pero eso, claro, el usuario cuando ve la factura, ve el número final. Sí, claro, no sabe qué está pagando, si distribución, transporte, generación de... A mí no me importa, ¿viste? Está claro. Yo sé que pagué tantos cientos de pesos, 2.000, 2.500 pesos, no sé a dónde van ni me importa, sé el monto. ¿Y con los combustibles líquidos, Andrés? Con los combustibles líquidos se da una paradoja enorme, que es que hoy la Argentina tiene un precio del barril de petróleo interno que fija el gobierno, que está por encima del precio internacional. ¿Vos te acordás que entre el 2002 y el año pasado ocurría al revés? El precio internacional era muy superior al precio interno, entonces el gobierno le ponía retenciones a las exportaciones, con lo cual el precio interno bajaba con respecto al internacional, y acá supuestamente teníamos la nafta más barata que afuera. Bueno, ahora ocurre al revés. En vez de beneficiarnos con la baja del precio internacional del petróleo, bajando la nafta, el gobierno sube el precio interno y mantiene la nafta más alta que la que se paga en cualquier país que paga precios internacionales. Y de casualidad, las petroleras antes eran privadas y ahora son del Estado. Caramba, qué buen punto. Qué buen punto, qué buen punto. Sí, bueno, eso tiene mucho que ver, digamos. La ecuación económica de YPF tiene mucho que ver con eso, exactamente. El problema de Argentina no es tanto de precios, sino de falta de reglas y de ruptura de reglas cada X cantidad de años. Este es un país que cada 5 o 10 años tiene una mini crisis y da marcha atrás con los cambios, cambia la legislación, y el peor enemigo para la inversión de largo plazo es justamente el cambio. O sea, si vos tenés que hacer una inversión que se paga en 10 años y vos sabés que cada 5 años tenés una crisis, que viene un gobierno que te cambia las reglas, y no invertís. O invertís, pero exigís una rentabilidad súper alta que te compense el riesgo de que eso ocurra. No hay ninguna posibilidad de que el país pueda salir de esta situación si se mantienen estas políticas, ninguna posibilidad. Con lo cual, sea Scioli o quien sea, va a tener que hacer cambios que estén basados en el consenso de una amplia mayoría de la clase política. Si no, no va a volver la inversión privada argentina en ningún sector. Hace más de 20 meses que tenemos las exportaciones en retroceso. Por un lado hay una situación externa desfavorable, entonces cuando uno mira lo que está pasando en otros países también encuentra problemas en Colombia, problemas en Brasil, problemas incluso en Chile, un país más ordenado en este sentido. Pero además tenemos un componente nuestro adicional, que es nuestros sectores exportadores
les viene costando mucho ganar participación en los mercados del mundo porque Argentina está cara, porque hay elevados impuestos, porque hay otro tipo de regulaciones que afectan al comercio. Entonces, esta situación externa desfavorable, que es real, la baja de los precios de las commodities, nos encuentra ya con problemas nosotros internos. Inclusive dentro de la región, Juan Manuel, ¿no? Con las devaluaciones en Brasil. Dentro, ahora, la competitividad se hace imposible para Argentina. Exactamente, las respuestas que están dando los otros países agravan más nuestra propia situación, dado que lo que estamos viendo en estos últimos meses es que no hay cambios por parte de la política nuestra, es como que para nuestra política económica no cambió nada afuera y en realidad cambió mucho. Pensemos que la soja hace un año y pico estaba por encima de los $500 y hoy está en 300 y pico. Hace un año Brasil nos salía muy caro, digamos, porque estaba muy fuerte el real, y ahora empezamos a ver a Brasil barato, digamos, y la gente, para llevarlo a un terreno más familiar, más común, la gente empieza a pensar de vuelta en sus vacaciones, por ejemplo en Brasil, porque ya la relación de intercambio es más favorable. Entonces, seguir haciendo lo mismo implica seguir perdiendo divisas, eso tiene que cambiar. Ahora, bueno, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? Y ahí se abre un abanico de definiciones, de análisis que va a haber que realizar. Primero partiendo de que el mundo va a ser otro y que países que por ahí fueron muy importantes para Argentina en estos últimos años, por ejemplo los países petroleros, Venezuela, Rusia, fueron muy importantes para comprarnos productos, carnes, lácteos, y esos países hoy están con problemas y quizás sigan algunos años más con problemas porque bueno, el petróleo sigue bajando, no sabemos hasta dónde va a llegar la caída del precio del petróleo. Entonces hay que repensar, bueno, nuestros socios comerciales de estos últimos años, si los vamos a seguir teniendo y cuánto nos van a poder comprar y pagar y qué otros nuevos socios podemos incorporar y cómo hacerlo, digamos, ¿no? Y después la cuestión más local de decir cómo volvemos a tener costos de producción más razonables para lo que es la productividad argentina, para lo que son nuestras empresas, para lo que es nuestro Estado. La situación no es sencilla de resolver desde lo económico y mucho menos aún desde lo social, ¿no? ¿Cuántas veces usted escuchó que la economía va de la mano de la política de la mano de la economía? Vamos a hablar un poco de política con un consultor muy importante, que es el señor Jorge Giacobbe. Hay 3 candidatos en las próximas elecciones con posibilidades de ganar, son 2, ¿y con qué se van a encontrar?